llama la atención, vamos a 1 Corintios 15, 29, ahí iniciamos la clase. 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 29, si alguien lo tiene, puede leerlo por favor. 15, 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en una manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Ahí está ahí, hermana, muchas gracias. En la clase de hoy, hermanos, la vamos a titular Bautismo por los muertos. ¿Ha oído usted hablar acerca de esto? De personas que dicen, no, es que yo me bauticé o me van a bautizar por un pariente que falleció, por un pariente. ¿Sí, hermana? Hay un grupo que se llama los mormones. Ellos tienen esta doctrina, tienen esta enseñanza que se bautizan por los muertos, por sus parientes, porque en sus libros de fe, Doctrina y Convenios, el libro de Mormón, no recuerdo si es creo que es en el libro de Mormón que menciona algo acerca del bautismo por los muertos. Yo tengo ahí una copia y pues no la tengo conmigo, debe estar acá con mamá guardado en la caja de libros, y ahí, si más no recuerdo, ahí aparece esta mención del bautismo por los muertos. Pero ¿qué enseña la Biblia? O sea, ¿dónde viene esta doctrina, el origen? No es, hermanos, al 100%, no es una enseñanza específica de algún grupo religioso, diríamos actual, sino que esto es de hace muchos años. Si nos remontamos a la Biblia, pues aquí está. Ya en los tiempos del cristianismo ya existía esta enseñanza de personas que creían en el bautismo por los muertos. ¿Con qué finalidad? Que una persona, diríamos, al morir sin Cristo, no pasa nada si muere sin Cristo, porque los parientes que están vivos, si esa persona no obedeció al Evangelio, murió sin Cristo, entonces un pariente vivo se puede bautizar por la persona que ya falleció y puede alcanzar salvación según esta doctrina, según esta enseñanza. Pero repito, esto no es una enseñanza de unos años atrás, sino es una enseñanza, una doctrina equivocada, antiquísima. Ya la vemos aquí en Corinto. Y lo malo es que algunos hermanos en Corinto habían sido contaminados por esta levadura. Estaba un poquito de levadura, dice, leuda toda la masa. Esta enseñanza se estaba filtrando al cristianismo, a los hermanos en Corinto, de tal manera que este grupo se estaba bautizando por sus parientes ya fallecidos, para que en el día del juicio puedan alcanzar salvación. Pero veamos qué enseña la Biblia acerca de esta enseñanza, de esta doctrina, de ese grupo en los tiempos del apóstol Pablo, o en los tiempos del primer siglo de la iglesia del Señor. La pregunta aquí es, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Por qué el apóstol Pablo hace esta pregunta? Fíjense lo contradictorio. Este grupo que se bautizaba por los muertos, ellos mismos no creían en la resurrección. Ellos iban contrario a la resurrección de Jesucristo. Entonces, por eso, cuando se habla todo el capítulo 15
de aquí de Corinto, Pablo empieza a explicar acerca de qué es la resurrección. Entonces encierra desde el capítulo 15, versículo 1 en adelante, viene explicando lo que Pablo les había enseñado a los hermanos de Corinto. Y les dice, yo les enseñé, primeramente, les prediqué el evangelio. Ustedes creyeron en el evangelio. Entonces pasa a explicarles qué es el evangelio. Yo les enseñé a ustedes algo. Y eso que yo les enseñé es el evangelio. Entonces luego desglosa, luego explica o desmenuza qué es el evangelio, qué les había enseñado a los hermanos de Corinto. Dice, primeramente les enseñé que el evangelio es la muerte del Señor Jesucristo, que Él fue sepultado y que Él resucitó. Estas tres partes forman el evangelio. Cristo resucitó. Entonces aquí en la resurrección de Jesucristo está la base, lo que impulsa, los cimientos de las personas cuando vienen a Cristo. Porque Él dice, en el capítulo 15 de 1 Corintios, Él explica que todo esto del evangelio, la persona lo cumple. La persona se somete voluntariamente a través del bautismo. Cuando uno se bautiza, uno está muriendo con Cristo. Se está siendo sepultado en las aguas. Por eso es que la Biblia enseña que el bautismo es por inmersión, no es aspersión, no es rociamiento, sino es una inmersión, es sepultados con Cristo en el bautismo. 2:12 de Colosenses lo menciona también. Entonces el bautismo no es por aspersión o rociamiento, sino es por inmersión. Y luego también enseña la Biblia que el bautismo es para el perdón de los pecados. Es decir, no es para niños. ¿Y por qué decimos que no es para niños? Porque Ezequiel 18:20 en adelante menciona que el Hijo no llevará el pecado del Padre. Es decir, cada uno va a entregar cuentas a Dios cuando estemos ante la presencia de Él. Entonces, cada ser humano tiene la responsabilidad de obedecer o desobedecer a Dios a través del bautismo. Pablo es lo que les explica en el capítulo 15. En el bautismo se encierra la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Pero este grupo que estaba bautizándose por los muertos no creían en la resurrección. Entonces había una contradicción entre ellos mismos. ¿Cómo es posible? Tú no crees en la resurrección de muertos, pero sí te estás bautizando por los muertos. Si no hay resurrección y no crees en una resurrección en que tus parientes ya fallecidos vayan a resucitar para que encuentren la vida eterna, entonces ¿por qué te bautizas por ellos si no crees en la resurrección? Es la pregunta que Dios hace a través del apóstol a este grupo. De modo dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si ustedes no creen en la resurrección de los muertos. Por eso la pregunta del versículo 29. Bien, veamos entonces qué enseña la Escritura. Primeramente, hermanos, tenemos que analizar algo importante. Mire, vamos a este versículo en el Antiguo Testamento. Vamos a Eclesiastés, capítulo 7 de Eclesiastés, versículo 29. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer? 7:29 de... ¿Sí? ¿Alguien tiene otra versión que no diga recto? ¿Alguien tiene otra versión de la Biblia que no diga recto, sino que diga perfecto? Hay Biblias, hay versiones de la Biblia que no dicen la palabra recto, sino dicen perfecto. Y la palabra perfecto quiere decir cabal, completo. Dios hizo al ser humano recto o perfecto o cabal, completo. Pero el problema del ser humano es que el mismo ser humano ha buscado su propia perversión, es decir, se ha desviado del camino de Dios.
Pero el propósito es que Dios ha hecho al hombre cabal o perfecto. Desde el inicio, el ser humano se desvió, en este caso en Adán y en Eva. Bien, solamente vamos a citar esto como referencia porque ya sé que ustedes lo saben. Le vamos a dar un poco más de importancia al punto principal al cual quiero llegar. Solamente cito lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes que en Génesis Dios le dijo a Adán y Eva que podían comer de todo en el huerto, pero que ellos deberían abstenerse de no comer del fruto prohibido? Entonces se desobedece y caen en pecado. Y la pregunta entonces es, ¿cómo y cuándo entró la muerte al ser humano? ¿Cómo y cuándo entró la muerte al ser humano? Génesis 2, no lo lean, solamente lo cito como referencia. Génesis 2, 15 al 17, capítulo 3, verso 6 y Romanos 5, 12 nos enseñan en cómo entró la muerte al ser humano. Y nos dice que cuando el ser humano, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, entonces entra a reinar la muerte. Es decir, el hombre ya empieza a tener una, ¿cómo llamarle? Como que ya hay un tope, ya hay un límite en la vida del ser humano. Si no hubiera entrado el pecado, allá en Adán y Eva, el ser humano sería eterno. Pero sin embargo, porque entra el pecado, entra la desobediencia, entonces entra el pecado. Entonces, desde Adán y Eva, allá en el huerto, empieza a reinar la muerte en el ser humano. El hombre, la mujer tiene que morir, físicamente hablando. Pero entra también el pecado, y el pecado sabemos, de acuerdo a Isaías 59, que el pecado causa división entre el hombre y Dios. Entonces se divide, entra a reinar la muerte en Adán y en Eva, y eso pasa a todos los seres humanos. Pero recordemos que Eclesiastés 7:9 dice, 7:29, menciona que Dios hizo al hombre recto, cabal o perfecto. Ahora bien, Hebreos capítulo 9, verso 27 es un texto que también sabemos. ¿Alguien lo recuerda? Hebreos 9:27. De esto el juicio. Dice Hebreos 9:27, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces el ser humano tiene que morir, tiene que morir. Ahora bien, las dos clases de muerte, hablemos de dos clases de muerte. Cuando una persona fallece, entonces a eso le llamamos la muerte física. Hebreos capítulo 9, verso 27 que acabamos de leer, habla de esta muerte. Está establecido para el hombre, para el ser humano, que muera una sola vez, y después de esto viene el juicio. Entonces esa es la muerte física, cuando el cuerpo, el espíritu, el ser humano está formado de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Lo menciona primero a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. El ser humano está formado de tres partes. Entonces, cuando el espíritu, ese aliento de vida, que allá Dios en Génesis hace al hombre, y dice la Biblia que sopló aliento de vida, entonces ese aliento, eso de Dios viene a ser el espíritu. El cuerpo, la materia, es otra cosa. Es el cuerpo, el polvo de donde fuimos creados, y el alma. Entonces el ser humano está formado de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Cuando una persona fallece, entonces la Biblia enseña que se separa su cuerpo, su alma, su espíritu. El espíritu vuelve a Dios. Estoy citando textos que ustedes ya que ya conocen de muchos años atrás. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7 lo menciona. Y el alma se va a un lugar en Lucas 16 que se llama Hades, para esperar la segunda venida. En el Hades está dividido, ya lo sabemos, está dividido, está el lugar o el paraíso, conocido como paraíso, o el lugar de gozo y el lugar de tormento.
Entonces las almas se van ahí para esperar ser juzgados, la segunda venida de Cristo para ser juzgados. Entonces, la muerte física es esta. Pero hay una muerte en Efesios que yo quisiera que leamos porque este texto es importante. Efesios en el Nuevo Testamento, capítulo 2, Efesios, capítulo 2, si alguien lo encuentra, 2:1 al 3:1. Él os dio vida a vosotros. ¿En qué estado se encontraba la persona sin Cristo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir que espiritualmente aquí, este tipo de muerte ya no es la física, sino aquí ya nos está hablando la Biblia de una muerte espiritual. ¿Cómo espiritual? Esta espiritual que menciona aquí la Biblia es a causa de los delitos y de los pecados. Recuerden, solamente recuérdenlo, allá en Isaías 59, 1 al 2 dice que vuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Entonces, cuando entra el pecado al ser humano, cuando ya el hombre o la mujer empieza a madurar, entonces normalmente uno elige el pecado, normalmente. Entonces entra el pecado. Esta muerte espiritual es causada a través de los delitos y pecados que el propio ser humano comete o que falta ante Dios. Entonces tenemos aquí dos tipos de muertes. Una, la física, la que todos los seres humanos vamos a experimentar si es que Cristo no viene antes. Si viene Cristo antes, entonces sufriremos una transformación. Pero el asunto aquí es que cuando el ser humano, el otro tipo de muerte, cuando el ser humano comete pecado o faltas ante Dios, entonces entra el pecado y por, ¿cómo le llamaríamos? ¿Cómo se llama en los celulares? Por default, entonces la persona pasa a estar muerta espiritualmente a consecuencia del pecado, de acuerdo a Efesios 2:1. Entonces de aquí hablamos de dos tipos de muertes. Primero, hermanos, todos los seres humanos en la muerte física vamos a morir. Pero si muere uno en Cristo no hay ningún problema. Y aquí, de acuerdo a Efesios 2, aquí se nos viene hablando de una muerte espiritual a causa del pecado. Pero aquí, en este tipo de muerte, entonces aquí hay una esperanza o hay una oportunidad. Porque si la persona está muerta espiritualmente por el pecado, estando vivo, la persona tiene la esperanza o tiene la oportunidad de que pueda oír el Evangelio, de que se le predique el Evangelio, entonces pueda obedecer a Dios a través del bautismo. Y cuando la persona es bautizada, entonces, de acuerdo a Hechos 2:38, dice que el bautismo borra todos los pecados, porque el bautismo es para perdón de pecados. De una muerte espiritual a raíz del pecado, pasa a vida. Por eso dice aquí la Escritura, en Efesios, que ya se leyó, en los cuales dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y el 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, dice el verso 5, Efesios 2:5, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, de la muerte espiritual en pecado, estando vivo la persona, al convertirse a Cristo, esa persona pasa de muerte a vida. Ya no hay ningún problema. Si la persona muere en Cristo, entonces no hay ningún problema espiritualmente hablando. El cuerpo vuelve al polvo como era, dice Eclesiastés.
El espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero el alma no tiene ningún problema porque fue lavada por la sangre de Cristo a través del bautismo. Entonces, estando muerta la persona físicamente, pero si obedeció espiritualmente, lavó sus ropas espiritualmente hablando a través de la sangre de Cristo, entonces sus pecados fueron borrados. Entonces no hay ningún problema cuando esté ante la presencia de Dios. El problema es que si una persona muere sin Cristo, entonces una vez ya muerta la persona, de acuerdo a Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de la muerte dice, viene el juicio. Entonces ya nada se puede hacer por una persona que ha muerto sin Cristo, hermanos. Ya nada se puede hacer. Si una persona murió en sus delitos y en sus pecados, es decir, sin Cristo, entonces lo que sigue es el juicio, o sea, esperar la segunda venida de Cristo para que esa alma sea juzgada. Si la Biblia no enseña nada acerca de que hay una segunda oportunidad después de la muerte sin Cristo, si no hay una segunda oportunidad, entonces no hay tampoco el que una persona en vida, que un pariente en vida, pueda ser bautizada para que a través de ello sus pecados sean borrados de la persona que ya murió. Está un poquito, permítame usar la palabra enredadito esto, pero quiero pararme aquí y preguntarles si me estoy dando a entender con ustedes. ¿Alguien, por favor, puede explicarme lo que hemos visto con la Biblia hasta ahorita? ¿O tiene alguna duda? Porque está un poquito enredadito. Ya esto, dije, Dios mío, ¿cómo? Y empecé a buscarle y tratar de primeramente entenderle yo, y luego explicarlo a las personas. Y les digo a ustedes porque, miren, el ser humano por naturaleza necesita ver algo para creer. Para poder creer necesita palpar, sentir. Es la naturaleza de la carne. Por eso, desde los tiempos de los profetas, ellos dijeron que en los tiempos venideros, ya con Jesucristo y los apóstoles, más adelante, se iban a hacer milagros. Por eso Dios dio dones a diferentes apóstoles para que ellos pudieran hacer milagros, pudieran hacer cosas, vamos a llamarle milagros, cosas extraordinarias, para que la gente viendo creyera. Pero eso tuvo un propósito, creer, ver y creían. Pero luego ya Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, dice ahora, el verso 2 dice, ahora nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Cómo nos habla Dios hoy, este domingo, a nosotros? A través de la palabra de Jesucristo. Está escrita, por eso Él quiso dejarla escrita, para que a través de esto Dios se comunica con nosotros, a través de la palabra escrita. Aquí está la voluntad de Dios. Entonces tenemos que recurrir a la palabra de Dios, porque de esa manera Dios se comunica con nosotros. Entonces, es difícil, hermanos, es un poquito complicado a veces entender asuntos así. Pero lo que la Biblia sí está enseñando, hermanos, es que no hay tal bautismo por muertos. La persona, Dios nos hizo rectos, dice la versión que se leyó. Nos hizo completos, cabal. Pero el mismo ser humano se desvió. Entonces, por eso entra la redención del ser humano a través de Jesucristo. ¿Cómo? A través del bautismo. Entonces, luego la Biblia está repleta, en el Nuevo Testamento está repleta de textos que mencionan que cada uno va a entregar cuentas a Dios. O sea, la salvación es personal. El hijo no puede pagar por el papá, ni el papá puede pagar por el hijo espiritualmente hablando ante Dios. Cada uno va a entregar cuentas a Dios de lo que hicimos cuando estábamos vivos.
¿Se acuerdan del ejemplo de Lucas 16 cuando allá el verso 19 en adelante al 31 se habla del rico y se habla de Lázaro? ¿Qué decía el rico? Dice, permite que venga a Lázaro y moje con la punta de su dedo en mi lengua porque estoy en tormento. ¿Y qué le dijo el padre Abraham? Dijo, no, porque tú en la vida tuviste tus bienes. O sea, tuviste tus decisiones, tuviste, ¿cómo? Tu oportunidad. Y Lázaro también sus males. Entonces no se puede, además dijo Abraham, dice, no se puede pasar de ese lugar a este lugar para que Él pueda ayudarte en tu necesidad, en tu agonía. No se puede. Entonces, imagínense, si estando en el Hades no se puede hacer esto, y también se establece mediante la Biblia que no se puede venir del Hades, que una persona fallecida pueda venir al mundo de los vivos. No lo apoya la Biblia, no lo apoya. En las clases que vamos a iniciar ahora, hermanos, pues no van a ser tardadas, van a ser cortas. Entonces yo quiero ya ir hacia el final, pero por eso yo les preguntaba a ustedes si qué entendieron o qué duda les queda para poder explicarlas brevemente. Yo les hago una pregunta, si ustedes tienen algunas, la pueden hacer, hermanos. Comente, por favor. No se quede con la duda. Hacemos un resumen breve. El bautismo por los muertos es una doctrina muy antigua que se vino practicando y se filtra a la iglesia de Cristo en el primer siglo, en Corinto. Este grupo de personas no creían en la resurrección de muertos, pero sin embargo se estaban bautizando por los muertos, para que de alguna manera en la resurrección tuvieran una segunda oportunidad. Pero era una contradicción. Por eso la Escritura pregunta, entonces, ¿qué van a hacer los que se bautizan por los muertos si ellos no creen en la resurrección? Es decir, atacaban a Jesucristo en la resurrección. Decían, no, Jesucristo no resucitó. Entonces, por eso se escribe todo el capítulo 15 de Primera a los Corintios. Ahora, aquí, añadiendo un poquito, es que todos vamos a entregar cuentas a Dios. La salvación es personal y la persona que no obedeció estando vivo o viva, después de muertos, hermanos, no lo digo yo, quizás sean palabras fuertes o duras o groseras, pero una persona que muere sin Cristo, ya nada se puede hacer. No hay apoyo bíblico. Si una persona fallece sin Cristo, no se puede hacer nada, no se puede abogar los vivos por los muertos, para que en el día del juicio puedan alcanzar el perdón y puedan tener vida eterna. No hay ningún apoyo, hermanos, son doctrinas ajenas a lo que la Biblia menciona. Ahora yo pregunto, entonces las personas que no se les predicó el Evangelio, la única forma que el ser humano puede alcanzar vida eterna es a través de Jesucristo. Cuando una persona viene a Jesucristo y se bautiza para el perdón de sus pecados, hay esperanza. Antes que venga Cristo, si esa persona muere en Cristo, entonces no hay ningún problema. Está el riesgo de que si uno se convierte al Evangelio, uno pueda tropezar, caer. Pero ahí es donde entra entonces lo de Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 en adelante, hasta el 2:1, que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si decimos que hemos pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para borrar nuestros pecados. Es decir, ¿cómo llamarle? Se me va la palabra, 2:1 dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto quiere decir que hay una probabilidad de que te conviertas a Cristo y que en el camino diario en la vida cristiana puedas tropezar. El enemigo nos ponga trampas y podamos tropezar y podamos caer. Pero estando en ese estado espiritual, hay una oportunidad, ahí sí, de que la persona, el hermano o la hermana que ha tropezado, se pueda levantar. Abogado tenemos para con el Padre, arrepentirse y levantarse. Y ya una vez reconciliados, ya entra la reconciliación ahí con Cristo, entonces ya no hay ningún problema si llega a fallecer esa persona. Ahora, el problema es si a una persona
no obedece al Evangelio y muere sin Cristo. Una vez muerto, ya no se puede hacer nada. Y aquí viene la pregunta para terminar, esperando sus comentarios. Entonces, ¿qué hay de las personas que nunca se les predica el Evangelio? ¿Cómo van a estar ante Dios? Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Si a una persona nunca se le predica el Evangelio, nunca se le dice lo que tiene que hacer para estar en... Además quedan 5 minutitos y ya terminamos. Miren, dice la Escritura, cuando Pablo le escribe a una iglesia, dice así, ahorita les voy a dar la cita, dice, para las personas las personas que mueren sin Cristo y que nunca se les ha predicado el Evangelio, dicen, entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? Dice afuera la gente en el mundo. No se le puede juzgar, si es que nunca se le dijo, nunca supieron qué hacer. Tienen razón. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia, porque todos los que sin ley, o sea, sin la ley de Cristo, han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y ahora pone un ejemplo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esto quiere decir que no porque seamos cristianos, a veces hay gente afuera que tiene una mejor conducta, una mejor obediencia a Dios, una mejor conducta que nosotros. Porque cuando los gentiles, pone el ejemplo, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y luego pone un ejemplo de los judíos, y dice así la Escritura, y aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorias en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, y bla, bla, bla. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que sin ley han pecado, sin conocimiento de Dios, sino que su conducta fue de acuerdo a sus razonamientos, de acuerdo a sus juicios y sus razonamientos, de acuerdo a eso van a ser juzgados. Y esta cita, lo que leí está en Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, desde el verso 14, o desde el verso 13, 2.12 en adelante más bien, 2.12 en adelante de Romanos. Si usted quiere anotarlo, anótelo y léalo en casa, y si le queda alguna duda, lo podemos platicar en cualquier momento. Pero el asunto, hermanos, es que una persona que ha desobedecido o que no ha obedecido al Evangelio y muere sin Cristo, ya nada se puede hacer si la persona muere sin Cristo. El ser humano ha inventado, sí hermano, el ser humano ha inventado diferentes estados intermedios de las almas para que los vivos aboguen por ellos o por ellas, para que Dios les pase a otro estado espiritual y no alcancen condenación. Pero tales cosas que el ser humano aquí en la vida puede hacer por su familiar, ya estando muerto o su alma en el Hades, no hay ejemplo en la Biblia. Son doctrinas o enseñanzas de los hombres. Un razonamiento muy lógico, pero ahí va. Cuando la Biblia habla de personas que mueren sin Cristo y que nunca se les predicó el Evangelio, estamos hablando de personas, o cómo llamarlo, comunidades, que en realidad no les ha llegado nada. Ni la Biblia tienen en su idioma, en su dialecto. No es idioma, en su dialecto. Entonces, ¿cómo se le puede juzgar mediante el Evangelio si nunca se les llegó el conocimiento de Dios a ellos? A ese tipo de personas es que sin ley han pecado, o sus razonamientos fueron las leyes, Dios le va a juzgar conforme a eso. Pero yo digo que en la totalidad,
No sé cuántas personas en la actualidad hayan que no les llega el Evangelio, pero en la mayoría de ahora, tanta tecnología, tantos medios que hay, que el Evangelio, miren, ahorita cualquier persona habla de Dios. Me sorprende y me da gusto oír que personas en el servicio público, cuando se despiden, dice bendiciones, que Dios te bendiga. O sea, se habla más de Dios, o sea, sí, deseando el bien para las demás personas. Entonces, hay muchas maneras de conocer el Evangelio, hermanos. Muchísimas maneras. Entonces, diríamos que esto es como una rendijita que Dios dejó en Romanos 2:12 para las personas que en realidad no les puede llegar el Evangelio, que yo diría que quizás imposible, pero iba a decir algo, hermano, y ya terminamos. Sí, como las culturas que han habitado aquí, que no supieron. hicieron sacrificios y todo según como les daba su razonamiento. Exactamente, así es. Bueno, algún comentario más porque el tiempo se nos acabó. Si no hay nada, hermanos, les agradezco. Dios les bendiga. Si hay dudas, pues podemos platicarlo. Podemos platicarlo más